Bien, bueno, damos comienzo. Ahí tienen uno. Bien, vamos con la última mesa redonda del día de hoy. En el programa tenemos el moderador, en este caso va a ser el arquitecto Gustavo Beberaggi, y vamos a estar escuchando al doctor Sebastián Villa, al profesor José Ricardo Jauregui, al profesor Alejandro Trapé y al doctor Daniel Elías. Gustavo, te doy la palabra para presentar a dos de ellos que aún no hemos presentado a la audiencia. Gracias, Nadia. Buenas tardes. Eh, bueno, colaborando un poquito con esto de que tenemos que ayudar entre todos a esta gran idea que ha tenido Félix, me han pedido reemplazarlo a un comprovinciano que se enfermó de dengue justamente antes de venir para acá, así que bueno, como decía Nadia, me queda presentar en este panel Diseñando el futuro del envejecimiento. ¿Ustedes cuatro saben lo que están por hablar? ¿Usted tiene idea de esto? Yo quisiera tener el coraje de ustedes para hablar esto, pero bueno, mañana veremos. Nos queda presentarlo al doctor Sebastián Villa. Seba, popularmente para nosotros, es abogado, escribano, especialista en Derecho Procesal Profundizado, secretario técnico administrativo de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina, asesor legal de la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, consultor y asesor en materia de previsión y seguridad social para profesionales, consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo, autor y coautor de libros y artículos de doctrina sobre derecho procesal y sobre previsión y seguridad social. Y por último, casi nadie, el doctor Daniel Elías, gran amigo, actual secretario técnico permanente del COFEPRES, el Consejo Federal de la Previsión Social, actual integrante del Comité Técnico del Registro de Entidades de Previsión Social para la República Argentina en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Argentina, asesor previsional de los sistemas de previsión social para profesionales en distintas provincias y asesor y consultor de los sistemas de previsión social de distintas provincias de la República Argentina en los sistemas públicos. Bienvenidos a los cuatro. No definimos un orden, así que si quieren sorteamos o se garrotean entre ustedes. Ah, listo, listo, arrancan el orden de aquí, pero maravilloso. Vamos a arrancar entonces con el doctor Sebastián Villa. Me queda medio bajito, así que... ahí. Ah, bien. Si no les molesta, sí. Mejor, mejor. Yo soy medio movedizo, y en las manos, el cuerpo, todo. Así que, bueno, vamos a aprovechar. Bueno, muchas gracias por estar acá a esta hora, ¿sí? Gracias a los organizadores. Gracias por el desafío de tratar de trabajar estos temas en conjunto, de manera transversal, y ver qué podemos hacer. Les comento que me tomé el atrevimiento de modificar un poco lo que habían planteado, porque habían planteado desafíos actuales y futuros, pero lo que yo pensaba es que para poder hablar de los desafíos actuales y futuros, tenemos necesariamente que hablar algo de historia, de cuáles eran los desafíos pasados, o sea, cómo llegamos acá, ¿sí? Como se nombraba en el currículum, digamos, yo represento, en este caso, a la Coordinadora de Cajas para Profesionales, que es una institución que surge hace 43 años, pero que tiene adentro, nuclea, representa, aglutina a 79 cajas para profesionales de todo el país que están desde hace más de 80 años trabajando en materia de previsión y seguridad social para los profesionales. En definitiva, los trabajadores profesionales independientes en la Argentina, el primer tipo de protección que tuvieron fue a partir de una caja para profesionales, porque no existía todavía la Ley Nacional de Autónomos. ¿Sí? De hecho, para el momento que surgió la Ley Nacional de Autónomos ya había 7 u 8 cajas para profesionales en la Argentina. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa?
el grupo que representamos obviamente es pequeño porque, digamos, estamos en 18 jurisdicciones y CABA, pero es un colectivo, es decir, como esto que se planteaba más temprano, esto es la versión moderna de los gremios, digamos, tratando de lograr una cobertura, en un contexto en el que la necesidad va surgiendo. Este colectivo que vemos ahí, que tiene esta realidad, digamos, que está viviendo un proceso de feminización importante, donde por criterios técnicos, digamos, más del 95% de las cajas no diferencia la edad entre hombres y mujeres, porque técnicamente en realidad esto no es sustentable y como vimos, la expectativa de vida es mayor en la mujer que en el hombre y entonces no tendría mucha lógica. Tenía también un bono demográfico, si se quiere, en un punto, porque teníamos una tasa de activos que se incorporaban al sistema muy grande que permitían soñar con un futuro mucho más próspero que el que quizás estamos viendo hoy, donde esa tasa va decreciendo a la mitad. Miren, analizando una caja en particular, pero es más o menos la media, en el año 2000 había 12 aportantes activos por cada beneficiario, y hoy estamos en 6, ¿sí? Fíjense, 6,92 es el promedio, en esta caja 6,1. Esto implica que está decreciendo la cantidad de aportantes que ingresan al sistema, o sea, los profesionales quizás se reciben, pero no se matriculan. La frustración de no poder incorporarse y tener que quizás trabajar de otra cosa o trabajar en negro, ¿no? Pero a la vez creció, es decir, mientras en 2 años creció el 3,85% la cantidad de activos, aumentó un 20% los beneficiarios. Y eso tiene un costo. En los desafíos pasados, es decir, esto como introducción, ¿no? En los desafíos pasados yo lo que veo es lo siguiente. Las cajas para profesionales surgieron en un contexto de absoluta aridez. O sea, no había nada. Estaba todo por hacerse, pero había una necesidad. En la sociedad se gestó la concepción de que necesitábamos una protección social porque lo que había hasta ese momento era o la protección personal, el que se hizo su ahorro, o la protección familiar, es decir, la familia tenía que bancar. Como de alguna manera el trabajador moría tempranamente, no era un problema tan complejo. Es decir, la vida se ocupaba de solucionar ese problema, fíjense. Ahora, cuando estas cajas se crean bajo la idea, la necesidad de cubrir principalmente 2 de las contingencias que hoy pensamos como fundamentales. Es decir, vejez, muerte y la incapacidad. La vejez no era un problema en el que se ocuparan principalmente los 40 y 50. Porque la gente no se terminaba jubilando, porque quizá, o se jubilaba y por poco tiempo, porque la edad de muerte era más temprana. ¿Cuál era la principal preocupación por la que surgen las cajas? La caja de abogados de la provincia de Buenos Aires o la caja de escribanos, las 2 primeras, 43, año 43 y año 47, surgieron porque un grupo de colegas pensaron, o sea, se dieron cuenta cuando fallece un colega, che, ¿qué va a pasar con su viuda? Eran viudas, primero, pues la mujer no trabajaba, era el hombre el profesional. Hoy el 55 o el 60% de las profesionales son mujeres, ¿sí? Afiliadas a las cajas, y quedaba esa mujer que no trabajaba en desamparo con la familia. Había que cubrir, en definitiva, la contingencia de la muerte prematura y la incapacidad, porque si no, teníamos este problema. Hoy la realidad cambió, pero también en ese momento, en estos desafíos que yo digo, nos toman estos 40 primeros años, ¿sí? En desafíos pasados, tuvimos obviamente un crecimiento, un primer ciclo, ¿sí? Un primer ciclo de generación de recursos para tener el colchón, luego las primeras jubilaciones, y luego fueron surgiendo necesidades de reformular algunas cuestiones. Otras cajas fueron naciendo como reproducción o copia de esas anteriores, mejorando, aprendiendo de los errores pasados, y se fue expandiendo el sistema a lo largo del país, ¿no? Ahora, en este periodo también pasado, veo un segundo tramo entre el 80 y el 98. Entre el 80 y el 98 lo que pasó es lo siguiente. En el año 80 principalmente, lo que pasaba con estas cajas para profesionales es que estaban desarticuladas, es decir, no coordinadas y de alguna manera cada una pensando en su colectivo y nada más. No interrelacionaban con otras instituciones. Por lo tanto, salvo que tuvieran un convenio específico de reciprocidad con otra institución, por ejemplo, si yo había trabajado un poco acá y un poco allá, no me jubilaba en ninguno de los 2 lados. El Estado Nacional en un momento dice, mira, esto no puede seguir más, de alguna manera o yo tomo control de esta situación, o les voy a imponer una norma, o ustedes van a desaparecer. Bueno, esas cuestiones, esos riesgos, esos flagelos que había, generaron en definitiva
que se pusieran a trabajar los estados provinciales en conjunto con el Estado Nacional, armar lo que hoy es un sistema de reciprocidad que todavía subsiste, que estamos ahora tratando de modificar, entre ellos con Daniel, y en ese contexto se vio la necesidad, es decir, eso que antes no se usaba y que no se había experimentado de trabajar en conjunto, luego generó la coordinadora en el año 81. El germen es ese trabajo por la reciprocidad. Ahora, mientras hacíamos esto, luego tuvimos otro problema. En el año 94, es decir, fíjense que veníamos hablando de cómo la necesidad de los años 40, 50 generó el concepto de solidaridad, la necesidad de protección social. Pasaron las décadas, pero en los años 90, en el mundo veníamos viviendo una crisis respecto al sistema de reparto, basado en la solidaridad. Y como el sistema de reparto estaba fracasando, parecía, pasaba a ser mala palabra, y entonces resulta que, ¿cuál fue la solución? La capitalización, más mirando el individualismo. Salvate vos con tu propio esfuerzo, ¿no? Eso nos lleva acá a la modificación de la ley y pasamos al sistema de FJP reparto, ¿sí? ¿Recuerdan? Eso fue en el 94. Un montón de gente entonces empieza a descreer de esa solidaridad. Ahí arranca el cambio cultural. Luego tenemos, es decir, ¿qué pasa? Para que cierre el sistema de las FJP, una de las cuestiones que estaban articuladas con las empresas era tratar de llevarles aportantes para que eso además incrementara el mercado de capitales. ¿Y cómo se iba a hacer eso? Con los profesionales. Lo que querían hacer era abolir el sistema de cajas para profesionales, chupar todos esos aportantes para pasarlos a las FJP. Y lo que se pudiera pasar del reparto también, y de esa manera pasarían a tener un montón de aportantes al sistema de FJP que generara ingresos y moviera el mercado de capitales y generara comisiones. Bueno, y eso se frena en un punto con el activismo de los profesionales y luego la incorporación en la reforma constitucional del artículo 125, ¿no? Entrando en los desafíos actuales, el problema es que eso que pasó en el 94 o en el 90 en el mundo con la crisis de la solidaridad y el surgimiento o resurgimiento del individualismo, o sea, volvimos unas cuantas décadas para atrás, si se quiere, nos lleva a este problema en el año 98. ¿Y por qué en el 98? ¿Qué pasó en el 98? El monotributo. Y el monotributo es uno de los grandes problemas que nos llevan a hoy. Eso y lo que pasó luego en las 2 décadas pasadas respecto al sistema previsional en general. ¿Por qué el monotributo? Porque ese régimen simplificado nos promete una jubilación a cambio de pagar nada. Y empieza a terminar de quebrarse la cultura previsional por la confusión semántica entre jubilación o sistema previsional y asistencialismo. En ese contexto, lo contributivo y lo no contributivo se mezclan. En la ANSES no está separado, entra todo en la misma caja, y lo que no alcanza lo pedimos, fabricamos moneda, ¿sí? Utilizamos el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo que sea para tratar de pagar. Y hemos logrado ser pioneros a nivel mundial en cuanto a cobertura universal de beneficios. El tema es qué es lo que cubrimos y para qué alcanza. Alcanza para poco, cubrimos a muchos, pero todos se llaman igual. Todos son jubilados. El que pagó, el que no pagó, el que pagó mucho, el que trabajó, el que no trabajó, el que trabajó en negro. Todos son iguales. Todos cobran iguales. Se perdió el incentivo. Como no hay incentivo, entonces, ¿quién va a querer aportar? Si da lo mismo, si igual yo me voy a jubilar. No, en realidad lo que vos recibís es una asignación, un subsidio. No, yo tengo una jubilación. Mismo título que tenés vos, que aportaste 45 años. Y que cobrás lo mismo que el que trabajó 35. Y que cobras lo mismo que el que trabajó 20 y 10 de manera informal, y cobras lo mismo que el que no trabajó y se incorporó a alguno de los planes que le permitieron el ingreso. La falta de diferenciación de estas cuestiones genera un problema serio cultural que nos lleva a lo que tenemos hoy. Porque ¿cómo le explicás a alguien que la protección social implica el compromiso de aportación de todos, incluso sin la promesa de recibir a cambio un beneficio? Eso es lo que implicaba la solidaridad de la que estábamos hablando. De hecho, esos primeros aportantes que formaron las primeras cajas, todas ellas, muchos de ellos no se jubilaron porque no cumplieron con los requisitos. Empezaron a aportar a los 50 y pico y se fueron sin recibir quizás nada a cambio. Pero no lo pensaron así. Lo que pensaron es, ¿qué hacemos el día de mañana? Pensaron en la otra generación. Ese compromiso, la solidaridad intergeneracional estaba presente.
Hoy no la tenemos, porque cambió la sociedad, cambió el paradigma. Y si no entendemos el cambio de paradigma y hacemos algo con esto para resignificar lo que implica y qué podemos hacer en consecuencia, la situación va a ser tardía, ¿sí? Porque no nos vamos a dar cuenta hasta que nos explote en la cara. Entonces el problema es que como competimos con sistemas que son, la competencia es absolutamente desleal, porque competimos con un sistema subsidiado que te regala algo a cambio de nada. Para que se den una idea, digamos, lo que se paga de monotributo a lo largo de toda la vida, una persona, dentro de 4 años vamos a tener el primer jubilado monotributista pleno, del año 98 hasta ahora, ¿sí? Ahora, lo que pagó en toda la vida no va a alcanzar para pagar el primer año de jubilación. Y todo lo demás va de arriba, ¿sí? Lo que contribuye, es decir, en relación al ingreso promedio, la contribución no alcanza al 1%, ¿sí? de lo que está haciendo. La situación es muy grave, pero a eso le agregamos todas las otras jubilaciones que se resuelven en el momento en que te llega el momento. Es decir, te la otorgo sin aportación, digamos, porque lo necesitas. Bien, ahora, esto va generando una crisis porque aquellos que antes aportaban a sabiendas de la bondad de forjar tu previsión para el futuro de manera colectiva, hoy cuesta explicarlo. Y entonces la percepción termina siendo que resulta un régimen caro en comparación con el monotributo, que pago 15.000, 20.000 pesos, y de beneficio bajo. ¿Por qué? Y bueno, porque si igual, sin hacer nada, yo recibo 300 y pico mil, digo, ¿por qué voy a pagar toda la vida para recibir lo mismo, o aunque me digan el doble? O sea, no veo el beneficio, ¿no? Entonces el problema es, digo, si no seguimos siendo una opción superadora, no tiene razón de ser. Es decir, lo que tenés que ofrecer es algo mejor, porque las cajas para profesionales, en definitiva, surgieron cuando no había nada y luego pasaron a ser un sistema sustitutivo en aquellos lugares donde no estaba la previsión social, digamos, donde había previsión social para profesionales en esa provincia, sustituye al sistema nacional. Y si lo sustituye, tiene que prometer como mínimo algo igual o mejor. Si no, no tiene razón de ser. Ahora, para poder ofrecer algo igual o mejor, hay una cuestión clave, muy básica. Hay que aportar, porque si no, no se puede. Pero ¿cómo lo explicás cuando todo es lo mismo? ¿Sí? Es siglo XX Cambalache. Esto es complejo y si no, entonces quizás nos vemos tentados, esta última cuestión. Bueno, ¿sabes qué? Hagamos lo siguiente, aumentemos la jubilación, pero no aumentemos el aporte. Listo, hagámoslo. ¿Cuánta caja te queda? ¿Qué va a pasar con tus ingresantes, tus aportantes actuales, los que tienen 40 años? ¿No se van a jubilar? Porque vos le vas a pagar por unos años, le vas a pagar más a esos jubilados actuales, pero luego no va a haber con qué pagar a los nuevos jubilados. Entonces es otro problema que estamos generando. La tensión entre los activos y beneficiarios es cada vez mayor por esta cuestión, porque ese individualismo y la falta de creencia, es decir, la desincorporación del principio de solidaridad, nos lleva a que el activo, desde que arranca a aportar hasta que llega más o menos a los 50 años, no quiere saber nada con el sistema, es el mayor detractor del sistema. Y cuando se acerca a los 50 y más, es el que empieza a reclamarle a los otros, ¿sí? De qué barbaridad que no quieren aportar, porque yo me voy a jubilar y no voy a tener la mía. Pero sigue siendo la muestra clara del individualismo y la falta de solidaridad. Ese mismo jubilado que hoy reclama más saberes es el que no quería aportar cuando era joven. Entonces, esta tensión se ve agravada por el cambio cultural, el cambio de paradigma, y que no transparentamos la realidad, y que no transparentamos el diálogo intergeneracional que nos debemos. Y si esto no lo resolvemos entre todos, no lo vamos a poder resolver. Entonces, digo, desafíos futuros, para ir cerrando. Ahí tenemos lo siguiente, digo, yo en este contexto creo que es clave que nosotros, entendamos el diagnóstico, nos paremos en esa realidad, la asumamos, la situación de crisis. La crisis no es que está por venir, el tema está por explotar. Está explotando en este momento, lo estamos viendo. Si no transparentamos la situación con el aportante, con el activo y con el beneficiario, no lo vamos a poder ver. Y hasta incluso esto quizás requiere una suerte de renunciamiento, ¿sí? De parte de todos nosotros a los privilegios, a las situaciones actuales, a mi situación personal.
Porque el tema es que si queremos salvarnos cada uno de nosotros individualmente, el sistema no se va a salvar y no nos vamos a salvar nosotros, porque tampoco vamos a tener el ahorro personal ni vamos a tener el apoyo familiar, porque la familia ahora con 2 cabezas aportando al ingreso familiar apenas puede también sostener a su propia familia. Si además tiene que sostener a los adultos mayores, se complica, porque además todos requerimos otro tipo, tenemos otras necesidades que cubrir y entonces necesitamos más ingresos. Entonces, esto lo tenemos que transparentar en el debate para repensar la situación, repensar el sistema y tratar de regenerar la cultura previsional. Yo creo que es muy difícil si esto no se entiende a nivel nacional, a nivel del Estado, porque estamos hablando de 7 millones de beneficiarios que están ahí y más o menos la misma cantidad de aportantes. Si esto no es un tema en la mesa pública de debate, no vamos a poder cambiar la cultura, porque el problema es que el cambio de paradigma vino propuesto por el propio Estado. Y lo impuso, nos acostumbramos, lo asumimos y preferimos que nos vengan las cosas de arriba y no construirlas nosotros. Vamos a tener que en ese diálogo intergeneracional tender un puente para esos nuevos horizontes, ¿sí? Pero el problema van a ser las generaciones intermedias. Es decir, hoy tenemos a los que están actualmente percibiendo una jubilación, tenemos a los que están próximos a percibirlos y tenemos a los jóvenes que quizás si hacemos las cosas hoy van a poder disfrutar de un cambio significativo. El problema es qué pasa con el medio. ¿Sí? Ahora, esta es la otra cuestión. ¿Cuál sería la solución si no? Porque el futuro es hoy. La inercia no es el camino. Yo hago esto que estoy haciendo hoy con ustedes acá, lo comentaba un poquito antes, lo hago en todo el país, en diferentes cajas, que tengo la oportunidad de ir a hablar y compartir algunas ideas. Y me pasa que quizás año a año, cuando vuelvo, me encuentro con las mismas personas que cuando termina la charla me dicen, qué barbaridad, pero la situación sigue siendo igual. ¿Y qué hiciste en ese año? No, nada, no, pero viste, es difícil. Claro, pero el cambio es como lo de la dieta, la empiezo el lunes, pero el lunes nunca llega. Entonces, el futuro de ese del que estamos hablando es hoy. Pero ese futuro no lo hacemos quedándonos inmovilizados, paralizados y pensando solamente que hay una crisis y que el problema es del otro. Porque en definitiva el futuro ese lo tenemos que construir todos juntos. Transparentemos el debate, pongamos las cosas que hay que poner sobre la mesa, hablemos entre todos en los que hoy tienen que aportar para los actuales jubilados, pero los que tienen que aportar también para los futuros jubilados. Si no, no vamos a tener una salida. Muchas gracias. Gracias, Eva. A continuación, entonces, tenemos al profesor Ricardo Jáuregui. Bueno, qué difícil sin plata ponerme a hablar ahora, ¿no? Bueno, el título de la mesa es diseñar o cómo diseñar el futuro del viejo o del envejecimiento. Lo primero que les quiero decir es que esto no se diseña. ¿Está bien? O sea, nadie va a diseñar al otro y le va a decir cómo tiene que ser. O sea, cada uno de nosotros vamos a hacer nuestro propio diseño. Y por eso esto implica, además de derechos, que escuchamos toda la tarde, responsabilidades. De todos modos, digamos, yo soy médico, voy a tener por ahí una charla un poco distinta a la de él, y me trato de imaginar cómo van a ser, o cómo vamos a ser, porque yo también, ¿sí? Los viejos del futuro. ¿Será algo así? Ya hay sociedades hoy, hablando de que el futuro es hoy, ¿sí? También desde el punto de vista de mi disciplina, digamos, y o sea, la realidad es que hoy están pasando cosas en el mundo de diferente tipo, hay contrastes de todos los tipos que nos querramos imaginar. Ya hoy hay países en el mundo donde estamos generando emociones, afecto y cariño de esta manera. ¿Está bien? Entonces, futuro, no lo sé, creo que está pasando. Ya tenemos robots que son capaces de aprender de la persona con la que interactúan.
ya tenemos robots que son capaces de dirigir una actividad física o de estimulación sensorial en un grupo de residentes de una institución geriátrica. Y aprenden con la interacción, aprenden los nombres, se conectan con internet automáticamente, etcétera, etcétera. ¿Será este el viejo del futuro? Linda pregunta, ¿no? ¿Serán estas las casas? Esto es un modelo que se está trabajando en los Países Bajos, en Holanda, de una residencia geriátrica. ¿Está bien? Nada, muy bonito, diseño muy moderno, probablemente esté todo automatizado, pero el señor en silla de ruedas está en silla de ruedas, digamos. Entonces, sí vamos a tener algunos recursos, ¿sí? Posibilidades de resolver problemas, pero los problemas del envejecimiento van a seguir estando ahí. También vamos a tener esto. Por eso le decía yo que las diversidades de vejeces o los tipos de viejos que tenemos en el mundo hoy es absolutamente, digamos, dispar, absolutamente. Y esta realidad, bueno, en la Argentina claramente, ¿sí? Quizás hoy, quizás hoy con lo que implica la jubilación en Argentina, casi todos, ¿no? Estamos ahí luchando por la línea de sobrevivencia, vamos a poner ese nombre. Pero la realidad, una realidad que vamos a tener que enfrentar es que vamos a estar cada vez más solos, ¿sí? Sobre todo en países no centrales como los nuestros hijos están migrando, por ejemplo. Nuestros hijos están migrando al barrio que está más lindo allá afuera, es más tranquilo, con más seguridad, y yo me quedo en el centro de la ciudad. Eso pasó en la década del 90 en Buenos Aires, cuando surgieron los countries, ¿no? ¿Se acuerdan la época menemista? Y los hijos con chicos chiquitos se fueron a vivir a los barrios con pileta, etcétera, etcétera, y los viejos se quedaron solos en Almagro, en el centro de la ciudad, viviendo en departamentos. Y siempre, digamos, las consultas que teníamos en ese momento, yo trabajaba en un hospital que está en el centro de la ciudad, era cuando había cortes de electricidad. ¿Se acuerdan que hubieron unos años que se cortaba muy seguido? Bueno, por lo menos allá, ¿no? Se cortaba muy seguido. Y la consulta era, estamos solos, sin luz, y mi hijo está en la pileta y no tiene ganas de venir, digamos, ¿no? Y las nueras no quería que vayan para allá, porque era el fin de semana para pasar en familia. O sea, toda una problemática social que se generó solamente por un cambio, en este caso también cultural. Y obviamente la pobreza, ¿no? Ese viejo con robot es factible, sí, hoy existe en el mundo, no en la Argentina, pero sí en el mundo, pero también existe este otro. Entonces, creo que la palabra, ¿no? En algún momento de la mañana se nombró la Silver Economy como digamos, el momentum en el cual está apareciendo en el mundo una economía relacionada con el consumo de las personas mayores y a la cual yo también le sumo, además del consumo, lo que las personas mayores que están bien pueden aportar, ¿no? El número, el peso demográfico está haciendo que ya se transformó en un objeto de estudio económico y de mucho peso económico en todo el mundo, independientemente de las economías donde estamos insertos, solamente por el peso de la cantidad. Ahora, esa misma economía plateada está generando o está mostrando que hay una gran deuda plateada, ¿no? Como dice algún gerontólogo conocido. Y esa deuda plateada es esto un poco lo que tenemos que cubrir solidariamente en nuestras sociedades de alguna forma o encontrarle la vuelta. Obviamente estos son los viejos que tenemos que proteger. ¿Sí? Yo cada vez más, siendo especialista hace casi 35 años en geriatría, cada vez más hablo de chicos. O sea, la vejez es un problema de la juventud, en todos los sentidos. ¿Sí? Si así vos lo decías recién, o sea, si los jóvenes no van hacia un cambio que se genere hoy, pero que van hacia un cambio, van a tener un determinado tipo de cobertura de su vida que cada vez es más larga. Pero los ancianos del futuro son estos. ¿Y por qué yo los muestro? Porque esto todavía sigue causando más impacto que mostrar el viejo anterior, ¿no? El imaginario social que tenemos de los ancianos sigue siendo feo. Discúlpenme la palabra, pero es la realidad. ¿Sí? Nosotros decimos que un viejo es exitoso cuando hace cosas de jóvenes. Sube la Aconcagua. Digo, está bien, está fenómeno que sube la Aconcagua, pero siempre lo estamos comparando con hazañas que se relacionan con la juventud. Entonces, mirando esto, tenemos que entender
por quién tenemos que hacer las cosas y por quién tenemos que hacer los cambios, si es que podemos diseñar algo para la persona mayor del futuro. Esto es algo que los gerontólogos conocemos muy bien, pero solo para entenderlo, ¿sí? Estas curvas lo que nos muestran a nosotros, hoy habló una doctora acá de pediatría, ¿sí? Es que nosotros no nacemos con el 100% del potencial, biológicamente hablando. Si no, saldríamos caminando como salen los caballos de su mamá, de su yegua, ¿no? O sea, los chicos necesitan no menos de 2 años de la madre, de la alimentación asistida, etcétera, para empezar a dar sus primeros pasos. Entonces, esa etapa ya vimos hoy que es fundamental, no me voy a detener, pero si ya acá empezamos a perder la carrera, en esta primera etapa que va de los 0 más o menos hasta los 6 años, crítico, ¿sí? Pero pongámosle hasta los 2 para seguir la línea de la doctora Savio. Si nosotros perdemos esta primera carrera, estamos en la amarilla, no arriba, cuando llegamos más o menos a nuestros 30 años. El envejecimiento empieza promedio a los 30 años, ¿ok? Como fenómeno biológico. ¿Le vamos a decir viejo? A alguien de 30, bueno, los chicos jóvenes se lo dicen, ¿no? A los de 30. Pero para que se entienda, o sea, el envejecimiento es una acumulación de un proceso que va ocurriendo en el cuerpo que nosotros podemos modelar perfectamente o bastante a lo largo del curso de la vida. Entonces, obviamente que nosotros tratamos que la curva nuestra sea esta o incluso que vaya más arriba y nos muramos vivos, como dicen, ¿no? Nos muramos de golpe. Y eso es lo ideal y lo más lejos posible. Bueno, todavía no está pasando, pero este gap, esta diferencia que vemos a lo largo de la vida, que tiene que ver con la fragilidad y la dependencia, es lo que genera el costo de lo que, digamos, se necesita para cubrir esa dependencia. Hablamos hoy de cuidadores, o sea, todo lo que viene implicado con una vejez que no es bien llevada y como le estoy tratando de mostrar, no empieza cuando tenemos 80 años. A mí me pasa mucho en mi consulta que viene los hijos con un papá o una mamá de 83 y me dicen, ¿qué podemos hacer? Le digo, no, ¿qué pudo hacer? A los 83 todo lo que le pasó ya le pasó. Entonces, este concepto de ciclo vital, de vida larga, que incluso hay países que ya empiezan a enseñarlos en las escuelas, a los chicos en el jardín infante le empiezan a contar que la vida que ellos potencialmente pueden tener puede durar 100 años. Es mucho tiempo. ¿Está bien? Imagínense una mujer nacida en el siglo XXI que viva hasta los 100 años y que se jubile a los 60 o a los 50 en algunas profesiones en nuestro país. ¿Qué va a ser 5 décadas de su vida, 4 décadas de su vida? Eso también hay que empezar a pensar. ¿Lo vamos a sostener? Imposible. ¿No? Más allá de lo personal. O sea, ¿qué hace uno sentado viendo tele 40 años? Bueno, ese es el futuro que van a tener nuestras hijas, y digo nuestras hijas porque yo tengo una, que nacieron en el siglo XXI, que tienen 30% más de posibilidad de llegar a los 100 años que los que nacimos el siglo anterior. Lo cual quiere decir que va a haber muchas más personas viejas, mujeres, que van a estar mucho tiempo, posiblemente jubiladas, o vaya a saber qué, si no hacemos las cosas hoy, ¿verdad? Lo que les acabo de decir. Hoy en día, más o menos en todas las sociedades, salvo algunos países subsaharianos en África, número más, número menos, tienen 1/3 de personas absolutamente autónomas. Esto no es jubilación, es capacidad de desenvolvernos en la vida, ¿está bien? Si no, acá estamos en lío, si son autónomos. 1/3 de personas que están autónomas, que están perfectamente de salud, tanto física como mental, que siguen contribuyendo a la sociedad, a la familia, etcétera, etcétera, y que todavía se los sigue llamando viejos. O, como hablábamos a la mañana, los jubilamos de prepo porque cumplieron cierta edad, cuando pueden seguir dándonos, ¿sí?, y aportando a la sociedad a la que pertenecen. Ese grupo es un grupo crítico y fundamental porque ese es el grupo que, de alguna manera, va, digamos, a representar la parte de arriba de la curva que les acabo de mostrar. Y es el ideal que todos queremos, o sea, vivir mucho tiempo y vivirlo bien, ¿está bien? Y en plenas facultades. Bueno, ese grupo ya existe, demográficamente hablando. Obviamente tienen algún achaque, después de los 80 nadie está libre de nada, ¿sí? Solo el 10% o menos de las personas no tienen ninguna enfermedad.
Eso no quiere decir que no tengan bienestar, ¿sí? Nosotros estamos cambiando radicalmente el concepto de salud. Salud ya hoy no es la ausencia de enfermedad solamente, como lo definió la Organización Mundial de la Salud. Hoy es una sensación de calidad de vida y de bienestar, aunque uno tenga enfermedades crónicas, diabetes, por ejemplo, de arrastre. ¿Ok? Esto se hace con estudios qualis de calidad, preguntando a las personas cómo se sienten y qué calidad de vida tienen. Tengo diabetes, sí, me pongo la inyección, bla, bla, pero tengo una vida autónoma, sigo trabajando, bla, etcétera. O sea, eso radicalmente ha cambiado y este es un grupo de personas que de ninguna manera nos podemos dar el lujo de desechar socialmente, ¿sí? Por muchas razones que venimos escuchando esta mañana. Otro tercio aproximadamente son estas mismas personas un poquito más enfermos. Acá hay un gran mix, ¿sí? Están los que nosotros llamamos frágiles, que todavía no los detectamos bien desde el punto de vista de la salud, porque no hay mucha formación extendida en los cuidados primarios, sobre todo en los países latinoamericanos. Son los que tienen más de una enfermedad crónica, muchos factores de riesgo, y son los que están en más riesgo de enfermedades cardio, cerebrovasculares y de demencia o de deterioro cognitivo. Este es un grupo que sí hay que cuidar, pero hay que cuidar mucho con educación. Y finalmente, obviamente, como en casi todos lados, la Argentina creo que estamos en un 33%, personas con algún tipo de discapacidad. Es el que ya dejó de ser frágil y ya sufrió un evento y hay que, de alguna manera, sostenerlo, o en la familia, o en el sistema del Estado, o el que él se haya podido proporcionar. Eso implica economía, por supuesto, e implica mucho gasto para quienes son los efectores sociosanitarios. ¿Sí? 5 minutos, Sí, profesor. ya termino. Entonces, ya no es esa imagen que teníamos, como les comento, yo empecé hace casi 3 décadas y media a estudiar geriatría, del viejo que era sinónimo de enfermedad, de enfermo, de arrastre de problemas, discapacitado y necesitado de sostén. Hoy tenemos un grupo grande que ya no lo es. Y eso también lo tenemos que poner en las ecuaciones actuariales cuando uno va a estudiar cuánto vamos a soportar, porque estos van a vivir más tiempo, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, el deseo, lo puse así al cartel del ANSES porque es una larga cola, ¿no? Que hay que hacer. O sea, el deseo es la capitalización que también en salud existe como término. El capital de salud, se estudia, tiene una ecuación matemática y tiene que ver con todo lo que podemos ahorrar, no solo dinero a lo largo de la vida, para poder gastar cuando lo necesitamos. Y eso es lo que se habló a la tarde. Cuando más saludable sea nuestra vida, más vamos a tener en la caja de ahorro, biológicamente hablando, para poder gastar al final, cuando la vida nos demande con desafíos mayores. ¿Se entiende el concepto? O sea, ese capital de salud es el que tenemos que empezar a educar también del punto de vista con un criterio provisional o de seguro. Son inversiones, exactamente. Son inversiones, ¿sí? O sea, las empresas de seguro, ¿qué quieren que pase con nuestro auto? Que no choquemos, que sigamos pagando y que el auto esté bárbaro. Bueno, esto es exactamente igual. ¿Qué quieren las empresas que nos dan seguridad socioeconómica? Que estemos sanos, que no gastemos, ¿sí? Que no nos discapacitemos, que no nos jubilemos temprano, etcétera, etcétera. Entonces, para terminar, ¿sí? Planificar y pensar nuestra larga etapa de la vejez. Salvo que nos muramos antes, que no es una opción que ninguno de nosotros creo quiere, ¿sí? Tenemos que pensar de que es una larga etapa, sobre todo para los más jóvenes, como les dije hace un ratito. ¿Sí? El spam son 100 años, las posibilidades que tienen los más jóvenes hoy. Es mucho tiempo, hay que enseñarles a planificar, hay que enseñarles a tener capacidad de pensar financieramente, de cómo protegerse, hay que enseñarles a que generen su capital de salud, social, emocional, psicológico, etc. Todos esos haberes se van a gastar en la cuenta en algún momento. Entonces, un poco la estrategia sería educación, obviamente ponerlo en la mesa, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Si no decimos lo que nos está pasando es muy difícil, ¿sí? Y obviamente todo esto va de la mano del estatus socioeconómico de una sociedad. Entonces, tenemos muchos desafíos, ¿sí? No todos los viejos de la Argentina de los próximos años van a estar bien, eso lo tenemos que saber, es una realidad, pero
el futuro es hoy, como dijo el colega, y realmente hay que empezar a trabajar. Muchas gracias. ¿Qué podemos hacer para llenar la caja de ahorro? David, poneme la última diapo. Lo que sabemos hasta hoy es bastante simple, lo cual no quiere decir que sea fácil de hacer, simple de entender, ¿sí? Una para atrás. Una para atrás. Bueno, la base es el movimiento y la comida. Lo voy a decir en palabras simples, ¿está bien? Si nosotros tenemos una nutrición adecuada, y no voy a entrar en discusión de tribus, qué mejor si comer vegetales, etc. Una nutrición suficiente, adecuada y con lo que necesitamos biológicamente comer a lo largo de la vida, ¿sí? Si nosotros nos movemos como actitud, y esto se debe enseñar desde chicos, creo que hoy se dijo en algún momento, si uno ve padres sentados, vamos a estar quietos, ¿no? La autora lo decía, la autora Sabio, ¿no? Vamos a tener un fenotipo, una forma, ¿sí?, de personas que vamos a tender a estar quietos. ¿Recuerdan creo que era la película Wall-E de Disney? Que estaban todos en unas cosas que flotaban porque eran tan gordos y no había gravedad que no se podían mover. Bueno, ojo con las películas y lo que escriben sobre nuestros futuros. Entonces, obviamente necesitamos un medio ambiente que nos acompañe y lo tenemos que cuidar porque es el único que tenemos, salvo Elon Musk, que por ahí se va a vivir a Marte, que es fantástico, Marte está lleno de pajaritos y cosas así. Y obviamente tener una vida, digamos, que nosotros elijamos, ¿sí? Pero siempre la base tiene que ver con amistades, o sea, la base emocional. Estas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Tratar de no estar solos, todo un desafío que estamos viendo, digamos, como un gran problema que hay en el futuro. Pero si pensamos lo que son las zonas azules, son cosas bastante sencillas, ¿sí? Lo voy a decir como dicen los japoneses: comer muchos colores, pongan el color que quieran, trate que no sea siempre carne, pero muchos colores, ¿sí? Ellos dicen que cuanto más colores comen en una semana o en un mes, no me acuerdo, más larga y más saludable la vida, ¿no? Digo, para no entrar en detalle de una dieta, ¿sí? Y movernos, no es necesario ser deportistas extremos, caminar. Esto está perfectamente estudiado y sepan, lo dijo Félix muy temprano, que nosotros tenemos la edad de nuestras arterias, no la que nos dice el espejo, ¿sí? En la República Argentina se hizo un trabajo, y con esto cierro, en la cual se demostró que las personas entre 20 y 40 años de edad, viviendo en una de las zonas más ricas de Buenos Aires, en San Isidro, ahí se hizo el estudio, tenían 10 a 20 años más viejas sus arterias, hay unos estudios que se puede hacer para determinar eso, que la edad cronológica que tenían. Eso dice mucho. ¿Está bien? Gracias. Gracias, profesor. Y bueno, seguimos con el profesor Alejandro Trape. Bienvenido nuevamente. Bueno, a mí me tocó esta mañana hablar en parte, sobre los desafíos de los sistemas previsionales y de la vejez. Entonces, los remito a aquella charla, sobre todo en la última parte, donde hablábamos de qué cosas se podían hacer, qué cosas había que hacer, y dijimos muchas de las cosas que aquí los doctores han dicho, como la educación, el tema del trabajo informal, etc. Ahora quiero enfocar estos minutos, como son pocos, los quiero enfocar en un mensaje prácticamente acerca de cómo pensar el envejecimiento. Desde que la humanidad comenzó a dar sus primeros pasos, empezó el hombre y la mujer a construir, a imaginar construcciones físicas y sociales que les permitieran vivir mejor, ¿cierto? Que les permitieran no solamente protegerse de la naturaleza, sino también organizarse de alguna forma para vivir mejor. Y esto fue un proceso de prueba y error, por supuesto. La historia de la humanidad es un proceso de prueba y error acerca de si estas instituciones funcionaron o no funcionaron. Y hemos tenido tantas que no funcionaron y tantas que sí funcionaron.
Uno se imagina, por ejemplo, a Carlos Marx escribiendo El Capital en el siglo XIX, y después a Lenin tratando de implementarlo en Rusia, en donde trata de llevar adelante la revolución proletaria, y en la primera estación los proletarios se le bajan del tren, ¿no es cierto? Porque no querían la revolución. Los campesinos rusos querían vivir mejor, no querían tomar el poder. Esa es una institución fallida. Alguien la imaginó, la trató de poner en práctica, bueno, falló. Se prueba con otras y otras mejoraron, otras no mejoraron. El fascismo de Mussolini no funcionó, otros sistemas sí han funcionado. ¿Por qué funcionan o por qué no funcionan? La condición necesaria para que una institución o una construcción social funcione es que sea acorde a la naturaleza humana. Si saca la vista de la naturaleza humana esa institución, va a fallar, tarde o temprano. ¿Por qué? Porque como se construye sobre las personas ven que esa institución no es acorde a su naturaleza, y ¿qué van a tratar de hacer? Normalmente van a tratar de salirse, o si no, de derribarla. Van a ser las dos formas del escape o la revolución, ¿no es cierto? Para que la institución no prospere porque no es acorde a la naturaleza humana. Entonces, cada vez que pensamos una construcción social, como puede ser un sistema previsional, se dijo en la charla anterior, la doctora que habló desde Buenos Aires, cada vez que pensamos en una de esas instituciones, tiene que ser acorde a la naturaleza humana. Todas las cosas que pensemos para un sistema previsional de ahora, de los próximos 10 años, 20 o 30, no tiene que dejar fuera a la propia naturaleza humana, porque si no va a ser resistido por los propios participantes. Por lo tanto, ese es el criterio general que yo quisiera dejar en este momento, de que si vamos a repensar el envejecimiento o el sistema previsional para acompañar al envejecimiento, tenemos que pensarlo desde ese punto de vista. Cuando me invitaron a participar en este panel, me indicó la organización que yo podía referirme tal vez al impacto que tiene el envejecimiento sobre la economía. Como yo soy economista, siempre me meten con algo de economía. Entonces, uno piensa, bueno, supongamos, hagamos un ejercicio mental, que hoy yo tomo un país, miro la tasa de dependencia que tiene, la pirámide poblacional que tiene, y digo, voy a empezar a cambiarlo, le voy a empezar a poner más viejos, o sea, voy a cambiar la pirámide. En vez de esta, la voy a dar vuelta, o le voy a hacer el reloj de arena, bueno, en fin, voy a cambiar la pirámide. ¿Qué va a pasar con ese país? Entonces uno dice, por ejemplo, puede cambiar la pauta de consumo, ahorro que tiene la población, porque normalmente las personas de mayor edad, esa pauta consumo-ahorro se vuelca más hacia el consumo, por supuesto, y menos hacia el ahorro. Tienen menos tiempo, entonces, si han ahorrado antes, ahora lo consumen. Puede pasar eso, y eso es muy importante desde el punto de vista, por ejemplo, de un sistema financiero o de un mercado de capitales, como decías recién más temprano. Puede cambiar las tasas de interés, puede generar problemas con la inversión, etc. Uno podría pensar también que cambia la pauta de consumo, o sea, no la relación consumo-ahorro, sino qué se consume. Porque los mayores consumen cosas diferentes a los jóvenes o a los niños. Por razones naturales, consumen cosas que son distintas, por ejemplo, medicamentos, por ejemplo, tipos de alimentos, ¿cierto? Según algún problema de salud que tengan. Bueno, entonces podemos pensar que esa economía va a ir mutando hacia determinada producción de determinados alimentos para dar satisfacción a esa pirámide que se invirtió. Podemos pensar también que va a cambiar el mercado laboral, porque si van a haber más viejos y menos jóvenes, la fuerza laboral de ese país va a ser distinta. Va a ser distinta en lo físico, tal vez no en lo intelectual. Entonces van a cambiar algunos segmentos de los mercados laborales, algunos tipos de salarios, etc. Y así uno puede seguir pensando tantas cosas que van a pasar, las pautas de urbanismo. ¿Se acuerdan que esta mañana yo les decía que había una zona de Florida que estaba diseñada? Me acordé, se llamaba Sunnyvale, se llama, por si alguna vez van por allá. Una zona sur, perfecto. Bueno,
Quiero decir, la pauta de la urbanización, las ciudades, la forma como se distribuyen las casas, cómo se construye, las pautas constructivas, todo eso puede ir cambiando. Y podríamos seguir, y bueno, si yo cambio la pirámide, la invierto la pirámide, cambia todo, o sea, va a cambiar muchísimas cosas. Ahora, ¿tiene sentido pensar de esa forma? ¿O es solamente un ejercicio intelectual? Un ejercicio de pizarrón. Porque en el transcurso van a cambiar muchas otras cosas, además de la pirámide. En el transcurso, como conversamos esta mañana, van a cambiar las formas de trabajar, van a cambiar las formas de relacionarse, las formas de interactuar con los robots, van a cambiar un montón de cosas. Y yo estoy haciendo en ese ejercicio intelectual un solo cambio y viendo qué pasa, lo cual puede ser entretenido de pensar, pero en realidad tendríamos que repensar todo cómo va a funcionar, todo cómo va a cambiar la tecnología, la sociedad, las relaciones humanas, etcétera, de acá en los próximos años. Por eso concuerdo con nuestro moderador que dijo, ¿qué van a decir cuando vayan a hablar de los desafíos del futuro? Y la verdad es que yo no sé mucho qué puede pasar. No sé mucho qué puede pasar en el mundo dentro de 10 años, dentro de 20 años, con la inteligencia artificial solamente, por ejemplo. Yo soy profesor, como les decía, en la universidad, y el chat GPT, la inteligencia artificial, nos ha dado vuelta así la forma que tenemos de tomar los exámenes. Pero nosotros no tenemos, en ese caso, no vamos a prohibir el chat GPT, porque va a aparecer otro, y va a aparecer otro. Lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar la forma de tomar los exámenes para que los chicos, usando el chat GPT, demuestren que conocen los temas. Esa sería una construcción que va de acuerdo a la naturaleza humana y no que la enfrenta, ¿no es cierto? Que la bloquea. Hay profesores que no dejan que entren los chicos a rendir con el celular. Pero si el celular lo usan todo el tiempo, yo le diría, rendí con el celular, yo te voy a tomar un examen para que puedas usar el celular para responder, pero me puedas demostrar también que sabes, que tenés capacidad para desarrollar el tema. Entonces creo realmente que los impactos pueden ser muchísimos y son muy difíciles de medir en este momento, así como es muy difícil prever el futuro en estas circunstancias en las que estamos. Escuchaba al doctor Jalif que más temprano, él decía que nosotros somos una generación que ha tenido un cambio tecnológico, que ha absorbido un cambio tecnológico muy fuerte. Podemos discutirlo, pero sin duda nos ha pasado. No sé si somos la que ha absorbido el mayor cambio tecnológico, pero nos ha pasado. ¿Y qué le va a pasar a la próxima? ¿Qué cambio tecnológico van a tener que asumir nuestros hijos? O más, porque es exponencial el cambio tecnológico. Entonces, sobre eso hay que pensar para el momento en que, por ejemplo, vayamos a diseñar un sistema previsional, que es una de las construcciones sociales más importantes que tiene que tener la humanidad. Cómo la humanidad, con el criterio de solidaridad, que vos dijiste muy bien, se sostiene y sostiene con sus redes de contención a los que no pueden, por alguna razón de edad, de discapacidad, de alguna dolencia, desarrollar su vida laboral y autosustentarse. Entonces, yo quería dejar ahora, para terminar, y un poco el mensaje es muy difícil pensar el sistema previsional para el futuro. Pensémoslo, digamos, que sea acorde a la naturaleza humana, pero se me ocurrió, entre una charla y la otra, dejarles dos inquietudes para pensar el sistema previsional que pueden ser conversadas en los talleres, Félix, o qué, para que se piensen en este tipo de reuniones. La primera tiene que ver con lo que Félix Najim dijo en su apertura, las 4 edades que nosotros tenemos. Y mencionó, a ver si la recuerdo, la edad del almanaque, la edad de las arterias, la edad social y la edad interior, la que yo siento. Y Félix se inclinó por la segunda y la cuarta, la de las arterias y la interior. Todos los sistemas previsionales y todo lo que hemos estado discutiendo se basa en la primera. O sea, se basa en la del almanaque. Tenés 60, tenés 65 o 70. ¿Qué tal si basamos el sistema previsional en la segunda o en la cuarta? ¿Será posible un sistema previsional basado en la edad de las arterias? Yo creo que sí, porque si se han hecho estudios,
No sé la última, que es la edad interior. Hay que preguntarle, ¿te sentís viejo? Sí, jubilado. ¿Te sentís joven? Ah, seguí trabajando. Esa ahí nos van a subdeclarar, ¿no es cierto? Bueno, pero todo viejo. Pero pensar en la edad de las arterias no estaría mal, pensando un poco en el aire con idea de modificar realmente, acorde a la relación, a la esencia humana, un sistema. Y la última, un poco más provocativa, la última proposición. Nosotros nos estamos preocupando y nos hemos preocupado esta mañana y esta tarde y seguramente mañana del envejecimiento y de que cada vez vamos a tener más viejos, menos jóvenes, y esto en un sistema previsional se traduce en menos aportantes, más, digamos, jubilados que perciben haberes, y el doctor ejemplificó con las 5 décadas. Muy bien, esta es nuestra preocupación de ahora pensando en los 100 años. Un sociólogo que a lo mejor ustedes han leído, que se llama Yuval Harari, decía en uno de sus libros, hablando de esto de los avances tecnológicos, ¿será posible que ya haya nacido la persona inmortal? O sea, ¿será posible que una persona que nació, supongamos ayer, tenga una expectativa de 100 años, pero dentro de 20 esa expectativa crezca a 120? Y cuando esa persona tenga 40, la expectativa crezca a 150. O sea que esa persona no se muera nunca. Si los que han nacido ayer son inmortales, ¿qué hacemos con los sistemas previsionales? ¿Los tenemos que bancar hasta cuándo? Hasta siempre, porque no se nos van a morir nunca. Entonces es un desafío, porque en algún momento vamos a empezar a pensar en eso. Por supuesto, la inmortalidad por ahí es exagerado, pero ¿qué tal si dentro de unos años empezamos a pensar en edades de 200 años? Todo esto que estamos hablando ahora explota. Esto ya te quedó obsoleto. Claro. Hoy, o sea, cosa que antes era impensable, que como decían, se morían antes, decía que el doctor, se morían antes. Claro. Bueno, les dejo esas dos preguntas o incógnitas para ver si podemos por lo menos reflexionar sobre ellas. Muchas gracias. Bueno, cerramos entonces con el doctor Daniel Elías. Doctor Elías, como lo conozco, tiene 20 minutos y le retiro el micrófono personalmente. Se bloquea. Sí. ¿Con este aparatejo se cambia? Sí, acá. Bueno, está bravo para remontar esta, ya es bastante tarde y la verdad que los amigos se han ocupado de decir todo lo que había para decir. ¿Para qué preguntaste vos, Gustavo? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Dijeron todo lo que había que decir. Yo te dije antes que venga. Pero la verdad que creo que lo que tengo previsto compartir con ustedes, antes que nada decir que vengo del Consejo Federal de Previsión Social en representación y me hago cargo del Consejo Federal como secretario técnico de estar aquí este Consejo presente en esta propuesta que viene promoviendo Félix y toda una comunidad desde esta mirada científica, social, humana, así que gracias, Félix, por esta iniciativa, y el Consejo Federal tiene que estar, como está la coordinadora y esta comunidad de militantes de la seguridad social. Lo segundo, que está bravo, así que los invito a que hagamos el último esfuerzo, el último estirón, antes de estirar las piernas y demás. Hemos perdido algunos soldados y algunas soldadas, pero hemos quedado lo más bravos, así que les tengo mucha fe que aguantemos. Y lo otro, que la verdad que lo que tengo pensado proponerle algunas cosas. Le dejo el título y vamos a pasar medio rapidón para ver si podemos interactuar. A ver cómo linkeamos, cómo vinculamos esto de la previsión social colaborando para prever, imaginar, diseñar el envejecimiento. La verdad que los muchachos se han ocupado de decir casi todo. Esto último, bueno, al principio parecía que terminábamos y cerrábamos con la exposición de Seba. Creo que tuvieron que cerrar las puertas para que no saliéramos todos corriendo, pero estuviste bien, mucho realismo. El doc, desde su silla profesional, pero con un mensaje muy humano, pero realista, nos planteó, y el tercer disertante que tiró unas propuestas y ya
Si nos está costando bancar jubilados que se nos estiran, me imagino los jubilados eternos, bueno, lo peor de todo sería que nos quedemos sin laburo, lo que laburamos en caja, va a estar al cuento. Y me quedo con tu propuesta de la edad de las arterias. Yo ya tengo 2 estén, o sea que ya estoy para jubilarme. Derecho voy para. Bueno, eso sí, eso ya, que vayan cerrando con esta. Pero bueno, la pregunta es esta, para disparar. La previsión social contributiva, ya dejamos la seguridad social como rama, nos paramos un ratito en lo contributivo, que es donde estuvo navegando más que todo Seba, y tiene 3 contingencias, vejez, invalidez y muerte. Y en el foco, como es contributiva, tiene un actor o una actora que es alguien con laburo, el que tiene capacidad de laburo y el que está laburando. La protección nace de esta condición de estar o poder trabajar. No es solo por la condición humana, es por esto. Ahí está el foco puesto en los sistemas contributivos. Entonces viene una pregunta bastante agresiva. En términos de protección, ¿cuál vejez? En nuestro país con 160 sistemas jubilatorios. ¿Cuál vejez? Tenemos sistemas jubilatorios que por un lado a la prestación y a la cobertura de vejez sin límite de edad. Solo años de servicio con aporte. Y le otorgan la jubilación. Hasta el tope de gama, 65. Es decir que, bueno, retiros policiales en casi todo el país, solo por los servicios policiales. Porque es una tarea riesgosa, no vamos a tener un policía a los 60. ¿Por qué? Pero no le estoy invitando a que vuelvan, y estoy diciendo por qué. Entonces la pregunta que atraviesa, ¿cuál es la vejez que queremos proteger y que imaginamos proteger? Porque si hay algo que está claro, es que en los sistemas contributivos, y todos ponemos un poquito para sostener a quienes han agotado la vida laboral o han llegado a una instancia que merecen ser sostenidos. Pero ¿cuándo llega esa instancia? ¿De qué vejez estamos hablando? Y yo la verdad que creo que todos los que hemos hecho y han hecho el esfuerzo, incluyendo a cada uno de ustedes, de estar hoy aquí, porque todos hemos dejado algo, se va a justificar si salimos mejores que como llegamos. Si no, perdimos el tiempo. Así que los que nos toca bailotear un poco acá arriba, estamos en esta onda de decir, a ver, ¿qué podemos colaborar para que salgamos mejores? Bueno, ¿cuál es la vejez que queremos proteger? Pero digámoslo sin problema. ¿Vieron que en términos políticos hoy alguien se identificó como desde la política? No, edad jubilatoria no hablemos. Hablamos de edad jubilatoria y se arma el quilombo en la puerta. Perdón, un término académico. Se arma el despelote en la puerta. Pero, ¿de qué vejez? ¿Cuál es la vejez que queremos proteger? La de las arterias, porque inclusive hay docentes universitarios que se les prohíbe seguir dictando clases, porque llegaron a la edad tope. Al diablo con tu vocación. Vos te tenés que ir a tu casa porque tenés 75 años. No podés pisar la universidad. Pero hay sabios, hay gente que es muy sabia. Todos tienen algo de sabio en los 75. Aún los desconectados aparentes de la realidad, todos están enseñando algo. Yo no creo que alguien esté en este mundo y no tenga una finalidad, aun cuando se dé cuenta. ¿Cuál es la vejez de la previsión contributiva que queremos proteger? Me parece que ahí está el disparador para tratar de conectar estos espacios de pensamiento, desde la gerontología, desde planificar la vejez. Bueno, ¿cuál es la vejez que queremos planificar como protegida? Porque la invalidez y la muerte son más o menos identificables, sobre todo la última. Me parece que podemos tener alguna duda, pero creo que, aunque hoy alguien dijo, hay gente que en vida está muerta, y sí, y es cierto, y es terriblemente doloroso. Pero les quiero dejar algunos números para abonar la mirada optimista a largo plazo de mi querido amigo Seba, que cuando lo conociera Sebastián, el pibe Sebastián, y ahora lo veo, tiene hasta canas. Eso me va pasando los años, veo que no. Digo, algunos, este es un dato de color que recién les decía, 160 sistemas jubilatorios que tienen más o menos una amplitud térmica de 20 años de diferencia entre los que tienen menores edades de jubilación para proteger la vejez hasta los mayores. Hay sistemas que jubilan por vejez a los 45 o sin límite de edad, y otros, el tope gama, 65. De hecho, hay una ley nacional, la 27260 del año 2016, que instituyó una figura
que a muchos les chocó, que ahora lo voy a tirar para también picotear un poco a ver si para no dormirnos. La PUAM, Prestación Universal por Adulto Mayor. ¿Cómo que le van a pagar una jubilación sin haber aportado? ¿Y por qué no? Ah, pero no le llamemos jubilación. Ponele el nombre que quiera. Prestación Universal por Adulto Mayor. Ah, pero yo trabajé y aporté y cobra casi con lo mismo que yo. Ese es el problema. Yo los desafío. ¿Qué? ¿No lo vamos a proteger porque no aportó? No, porque yo aporté. Bueno, eso es otra cosa. La discusión es cuánto cobramos. Pero ¿no será un derecho humano la protección de la vejez? Discutamos en este orden. ¿Qué es vejez? ¿Cuándo? Pero identificada la vejez, ¿no merece protección por ser persona? Sí, pero no mezclemos los tantos, lo dijeron muy bien hoy también por aquí. No mezclemos lo contributivo con lo no contributivo. Bueno, hagámoslo, es una cuestión casi de gestión. Pero yo estoy hablando del derecho. No merecemos protección, no, porque si no aportaste, no. ¿Y entonces? Pero bueno, estos son números para la depresión, porque justo le dan el ojo, el último indicador, lo hice adrede, 2022, la población de Argentina que crece, ¿eh? No, señora, la gran... No, señora, mire cómo va. Pero usted me va a salvar si me... Claro. Esta es la evolución de nuestra población y acá vienen unos datos escalofriantes. Esta es la distribución por la segmentación por grupos de edades. Es para que miremos nomás casi sin ver, porque lo voy pasando rápido, números chiquitos. Pero todo nos lleva a estos indicadores. Esto es del dossier de los adultos mayores del INDEC, que yo creo que somos 5 los que lo hemos visto, y es un instrumento muy bueno de fines del año pasado. Tiene muy buen contenido. Acá chiquito, miren, en el 2022 el 18,4% total de las mujeres tenía 60 años y más, mientras que para los varones este valor era del 14,6%. Ya empezamos con la diferencia. Indudablemente las mujeres no sobreviven. No está mal, la verdad que no me parece mal. Pero bueno, esto es un indicador, las mujeres no sobreviven. Otro datito, dentro del total de las personas de 65 años y más, las mujeres de 75 más representan el 34%. Volvemos a hacer otro corte, 34% más del 75%. Pero en la población de los varones, 27%. Otra distancia. ¿Se dan cuenta? Si ya cortamos los 75, quedan muchas mujeres, 34,1, pero ya perdimos otro soldado, solo el 27,3 si lo medimos por varones. Otros datitos. Acá algunos comparativos. El índice de envejecimiento es el cociente entre la población de 65 y más y la población menor de 15. Agarro el manojo de más de 65 y lo divido por 15, por los de menor de 15. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto el número crece, tengo cada vez más grandotes versus menos chicos. Por eso en el 2001 mujeres da 42 y en el 2022 es 63. Miércoles. Se dan cuenta, cada vez más adultos mayores si lo divido por la cantidad de menores. En los hombres era 28 versus 44, también crecimos. ¿Se entiende? Crecemos la cantidad de gente grande versus los más jóvenes, los chiquitos. Y esta es la gráfica, para que quede como más visible. Se nota, ¿no? La gráfica muestra, cuando lo vemos en la gráfica como que impacta. Índice de sobreenvejecimiento, el cociente entre población de 85 y más dividió la de 65. En el 2001, en la Argentina, las mujeres, 10,6. En el 2022, 12. Es decir, ¿por qué crece más? Pues volvemos a decir, agarramos el manojo de las de más de 85, la dividimos por el de 65, y este número sigue creciendo, lo que dijeron los dos amigos que estuvieron. Me parece que está apareciendo la vida eterna. En algunos de estos muñecos está. Pero bueno, para las mujeres. Los hombres acá estamos un poquito lentos, pero igual de 6,4 a 7,8. Esta es la curva, para como después llevarla y dormirnos mirando esto y decir, bueno, así nos va a ir. Y la relación de apoyo potencial. El término es bastante complicadito, pero una alternativa numérica para expresar la relación entre las personas potencialmente económicamente activas, y las personas potencialmente dependientes.
¿Cuántos potencialmente activos divididos los potencialmente dependientes? Es el cociente entonces entre la población de entre 15 y 64 y la población de 65 o más. Y la inversa es la relación de dependencia. 2001 mujeres, lamentablemente, miren, acá INDEC se quedó trabado en el 2010, no hay otro dato, por eso se asemejan los dos. ¿Qué quiere decir esto? Están verseando. Este dato del INDEC no está bien sacado, está claro. Lo traje para decir, venga, que estamos igualitos que durante... Pero además, este es el último, el del 2010. Pero bueno, lo traje como por eso el indicador medio truchengui. Pero bueno, relación de dependencia demográfica, recién alguien lo decía por acá. Miren de vuelta, las mujeres en el 2001, 18,7. En el 2022, 18,5. Esto también huele a raro. Y en la de los hombres, 13,2 versus 15,3. Ese parece más veraz. ¿Qué es lo que estamos diciendo que esto? ¿Para qué los traje si no están muy bien? Para que veamos que hasta nos falta información para poder definir. Esta es la información oficial argentina del INDEC. Digo, si acá nos falta y acá estos dibujitos, el 91,0 de los varones, este es Beberache y de otros años pescando en el río Paraná, cerca de Paso de la Patria. 91,0 los varones, 65 años más, tiene cobertura previsional que alcanza el 87,6 de las mujeres. Las jodimos. Las jodimos. En la población masculina hay mayor cobertura previsional que en las mujeres. Por eso cuando se hicieron las moratorias, la fila era más de mujeres que de varones. Tal cual. Tal cual. Por eso yo los toreo, y ya voy terminando, Beberache, no se preocupe, no se ponga nervioso. 6 minutos. Vamos, me quedan. Por eso digo, yo los toreo a decir con mucho cuidado y con muchísimo respeto y algo hasta de comicidad. Guarda cuando hablamos de las moratorias, de los que no aportaron. Muchísima gente no aportó porque no pudo. Muchísima gente. Bueno, pero las moratorias no puede ser que cobren lo mismo. Eso es otra discusión. Pero guarda cuando mezclamos los tantos. Porque yo me pregunto si la vejez tiene categorías. No, por un lado están los viejos que trabajaron. Por otro lado, los viejos que no trabajaron. Tiene categorías. Por un lado podríamos decir los viejos profesionales. Por el otro lado, los viejos que no sean profesionales. Tiene categorías la vejez. Yo lo siento más como un derecho humano que ligado a otro componente. Entonces, cuando se hace más allá de las estrategias políticas ocasionales, que podríamos hablar hasta la madrugada y terminamos todos con las manos orando hacia el cielo. Más allá de todo eso. Pero la verdad que la reparación histórica por todos los que habían quedado afuera del sistema, creo que sigue siendo necesario, y utilizo el presente continuo, sigue siendo necesaria. ¿O no tenemos gente fuera del sistema? ¿Y qué le vamos a condenar a la muerte? Por eso la PUAM, la Prestación Universal por Adulto Mayor, que lo único que requiere es tener 65 años, hombre o mujer, tiene un sabor a resarcimiento, más allá del valor que sigue siendo bajo, pero bueno, si los contributivos están en 234, 250 lucas, ¿qué podemos esperar de los no contributivos? La discusión es otra, casi. Ahí vamos. Ahora acelero, Beberache, así no te pone nervioso. Ahí vamos. Seguridad económica. Si bien la principal fuente de ingresos de las personas mayores está conformada por los recursos provenientes del sistema previsional el que dijimos recién con moratorias, los varones de edad jubilatoria tienen mayor proporción de ingresos laborales que sus pares mujeres. Tomá mate. Otra vez la jodimos. Esto da para toda una charla. Cuando medimos la vida laboral, los hombres tienen mayor protagonismo, mayor empleo, mayor formalidad y mayor carrera de aporte. Y por lo tanto, más altas prestaciones. Cuando sacamos los haberes medios prestacionales, siempre son varones los que traccionan. Algo de reparación histórico, y la verdad que no me pongo ninguna gorra ni ninguna bandera de nada, solo la objetiva científica, técnica. Hay una necesidad de todavía reparar esta disparidad de género, este maltrato de género que ha tenido la previsión social contributiva y la no contributiva. Cuando salió la compensación de años de servicio con aporte por hijos, que pasó como inadvertido, sonaba nuevamente a un populismo barato. La verdad que la tienen muchísimos países de mucho desarrollo.
Después podemos discutir el contexto político, insisto, hasta la madrugada y terminamos todos abrazados orando. Pero no digamos que la mujer quería ser un... ¿Cuántas mujeres de las que están acá tienen hijos? Cualquier importa. Varias. Deja la manito alzada, un cachito. Voy a hacer un ejercicio recontrapavo, pero recontra simple. Todas las mujeres que tienen la mano alzada tienen hijos. ¿Cuántas tienen por lo menos, y tienen, dejen la mano por favor, un hijo? Un hijo. Es decir, todas las que levantaron, por lo menos tienen un hijo. Ahí vamos. ¿Cuántas tienen? 2. Ay, se me van a quedar. Pasaron los 30 años de edad ustedes. ¿Cuántos tienen 3? Vamos todavía. ¿Cuántos tienen 4? ¿Quedé solo o no? ¿Usted? Ay. ¿Sí? ¿Sí? Ay, por Dios. Ya estoy Beberachi, ¿eh? No, resolvemos este kilómetro que armamos y estoy. No, yo tengo que volver a mi casa, che. No, pero escúcheme. No, pero si además le digo que no le queda mal. No le queda mal. No, con todo respeto. Pero quiero decir algo. No se haga. Yo le levanté la última mano o la levanté yo. Cuando dije 4. 4. Pero ¿sabe por qué hago esto? Porque no quise poner un dato para no entrar en depresión. La tasa de fecundidad, 1.4. 1.4. ¿Y cómo llegamos a ese promedio? Con la población que tiene sin estudio, sin empleo estable, sin ingresos fijos y sin cobertura. La tasa de fecundidad pasa casi al 3. Cuando vamos a profesionales y le cortamos un poquito la edad, no llegamos a 1. Cada uno sacará sus conclusiones para no hacer de esto un genocidio masivo y salgamos todos disparados, promovido por vos, Eva. Termino, maestro. Termino. Ya estoy hablando, que te corte mi... No, por favor. No. Bueno, ¿cuándo comienza el envejecimiento? Volvimos a la pregunta inicial para terminar con esto. ¿Cuándo comienza este envejecimiento? ¿Cuál es la vejez que queremos proteger? Yo me voy a canto primero. La contributiva, la no contributiva, la del blanco, la del negro, la del gordo, la del flaco. La vejez, toda vejez tenemos que proteger. Si no, no hablamos de seguridad social. Y acá me permito un desliz. No creo mucho en la seguridad individual como receta. Cada uno aporta y cobra solo lo que aportó de su propia cuenta y solo vive de su propia cuenta. Yo no creo, y podríamos hablar de vuelta hasta la madrugada, no creo técnicamente. Y me animo a decir, porque ni siquiera ha sido una solución en ningún país exitoso de la seguridad social. Y los que digan esto, nos comemos un asado y empezamos a hablar de cada uno de los países que dicen ser exitosos con un sistema de capitalización individual. Cada uno se salva con su propio peculio, como quieran llamarlo. Yo no creo en ese sistema. Ha fracasado sistemáticamente. En los países que tienen este modelo, siempre hay otros complementos solidarios. Termino, Beberachi, te lo juro por Dios. Acá dejo unas propuestas. Termino. Son 30 segundos más. Para que no caiga. Habrás dicho lo mismo? Sí. Bueno, Beberachi, pero usted está tan guapo. Perdón. Nuestra propuesta. Bueno, primero hablemos de previsión. Si no miramos para adelante, si no prevemos, no hay previsión. Sería visión. Y nos chocamos lo que esté. No le tengamos miedo. No sé si a 40, 50 años, bien lo dijeron, coincido con los 3. No sé si proyectar a 100, como por ahí nos proponen los actuarios. ¿Vieron los estudios actuariales a 100 años? No va a estar ni el bisnieto del actuario, capaz que tiene la vida eterna en una de esas. Pero, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos que va a pasar dentro de 100 años? Pero tenemos que mirar lo que nos pasa a mediano y a largo plazo. Por otro lado, la vejez se puede prever, es una de las contingencias que la miramos antes. Nadie envejeció de un día para el otro, aunque a veces pareciera que sí. Pero nadie pasa de un día para el otro. Preveamos para todos y todas y todos, sin importar si es cotizante, no es cotizante, aportante, blanco, negro, rubio, gordo, no importa, todo, por ser humano. Ay, y bueno, Beberachi, no es un problema del futuro. Y mire, parece que nos hubiésemos puesto de acuerdo con las trillizas de oro. Todos los indicadores, no es un problema de futuro, es un problema de hoy. No es un problema de hoy, es un tema de hoy. Yo sí, ¿no? ¿Qué tendría que ver? Dígalo sin miedo. Ay, por favor.
Usted no le conoce la otra vida que No, tiene, no. señora. Me gano la vida también con eso. También me gano la vida con eso. Después le digo en qué TikTok y en qué Instagram lo puede ver. Pero esa es mi otra vida. Termino con esto. No se vayan ahí, no se me vayan. Ahí terminamos. Le prometo que si no me verás, se me corta. Digo esto, pero que no sea un eslogan. Esto, porque si no suena bien esto. No es un problema del futuro, es un problema. Acá dejo algún mensaje alentador, desalentador, como quieran tomarlo. La mejor preparación empieza con una vida digna. Ay, qué chocolate por la noticia. Porque si no nos focalizamos en el debate que solo podemos proteger al que tiene un laburo y aporta. Antes que nada, y dejo un título que todos los manejamos, sobre todo Seba, que ha trabajado, y bueno, Gustavo también, de verdad lo digo, y con mucho respeto y orgullo de mis amigos, ha trabajado con la OIT, con la AIS, la Asociación Internacional de Seguridad Social, son laburantes internacionales de este tema. Hay un documento internacional que se llama Piso de Protección Social, escrito por Michelle Bachelet, y dice, asegurémosle a la sociedad un piso de protección, porque por cada uno que se cae, arrastra. Y no solo hay una tragedia humana en esa persona que está tirada en la calle, que hemos normalizado que esté tirado en la calle con las patas sucias, pidiendo y vamos a ver si podemos hacer un zigzag para que no nos joda. Tampoco el Papá Noel de decir, bueno, le doy, que pase lo que pase. Pero hagamos previsión y seguridad social y preveamos parte de lo que nos puede pasar. Porque nos guste o no, de las tres contingencias, la vejez la podemos ver con antelación. Las otras dos no las vemos con antelación. Por ahí la invalidez nos va dando alguna señal. Y me quedo con esta frase de acá del final. La previsión social no es un fin en sí mismo. Los que laburamos de esto no creamos que somos ni Maradona ni Messi. Es un instrumento. Porque si no, absolutizamos el aporte. El que no aporta no cobra. El que no... A ver, antes que todo esto está el derecho humano a la protección. Y este dibujito que me deja cerrar con algo, y permítame que me ponga un cachito hasta medio cachengue, a esta hora uno se pone hasta melancólico, con un ejemplo que lo saco de una entrevista que le hicieron al maestro Saramago, el Premio Nobel de Literatura. Lo hago bien cortito porque es un periodista internacional que le hace una entrevista divina en una de las casas que tenía Saramago, que estaba en una isla frente al África. Está la foto de donde estaba, la casa tenía un paisaje. Era una casa muy sencilla, con arena, 2 palmeras, un banco y el mar infinito frente. Entonces el periodista le venía preguntando cosas a un maestro. Complejo para entenderlo, pero un maestro. Y llega al final, y acá terminamos, Beberachi. Llega al final de la entrevista y le dice el periodista, pero escúcheme, maestro, usted tiene respuesta para todo. No, casi. Es que soy viejo, dijo él, como diciéndole, la vejez me lo ha dado. Dice, no, pero usted contesta con seguridad. No, siempre tengo algunas dudas. Bueno, maestro, pero usted no le tiene miedo a nada. No, le dice. ¿Cómo que no? ¿Le tiene miedo a algo? Cuénteme, le dice. Dice, bueno, venga conmigo. Dice, párese. Lo hace mirar hacia el mar. Dice, ¿ve esa palmera? ¿Vio qué linda, no? Sí, lleva 130 años esa palmera. Y fíjese, hay 3 palmeras ya chicas. Esa palmera va a estar por años. Qué linda palmera. ¿Vio aquella piedra? Bueno, había otras piedras. Ahí le iba mostrando el paisaje. Todo esto está hace años. Mire el mar, qué belleza. ¿Ve ese banco? Sí. Ese banco me lo traje, bebé, tiene 170 años. Ahí va a estar. Maestro le dice, ¿y a qué le tiene miedo? ¿Sabe a qué le tengo miedo? Que dentro de un tiempo, y no tanto, el banco va a estar, la palmera va a estar, la arena va a estar, el mar va a estar, pero el único que no va a estar soy yo. Bueno, gracias.